Bueno, desde este espacio de la formación permanente para el orden de las vírgenes, vamos a iniciar un pequeño espacio de reflexión, de profundización, que a la vez nos va a servir este, para nuestro proceso de formación. Nos vamos a presentar, Mi nombre es Rosa Aurelia Espejo, de la diócesis de San Juan de Cuyo, Argentina. Bien, yo la licenciada Baigorri Isabel Beatriz, de la diócesis de San Luis, Argentina. Este espacio quiere hacer un aporte especialmente en cuanto a la formación humana de las candidatas al orden y de quienes ya están consagradas. Por ello vamos a trabajar sobre uno de los puntos que es importantísimo tener en cuenta en este proceso, que es el conocimiento realista de sí mismo y la serena conciencia objetiva de los propios talentos unidos a una clara determinación y una adecuada y suficiente actitud para asumir responsabilidades. Esta definición abarcaría lo que engloba o encierra la palabra autoconocimiento, es decir, el conocimiento de sí, la capacidad del retorno sobre sí mismo, la capacidad de reconocerse a sí misma como sujeto que actúa en relación a otros. En este proceso del autoconocimiento está apoyado principalmente en la antropología cristiana, que nos dice que cada ser humano, cada persona, es una criatura creada por Dios por amor, ¿no? Una criatura creada a imagen y semejanza de Dios y una criatura capaz de Dios, ¿no? Esa capacidad de conocer a Dios es la capacidad que nos permite conocernos a nosotros mismos. En la medida que conocemos a Dios, nos conocemos a nosotros mismos y al revés, ¿no? Cada vez que me conozco a mí mismo, accedo a conocer el misterio de Dios en mí. Por lo tanto, es un proceso que abarca todas las etapas del desarrollo humano. Cada etapa del desarrollo humano tiene una potencialidad de conocimiento de sí, de acuerdo a qué etapa estoy transcurriendo. La infancia, la adolescencia, la juventud, la adultez, la tercera edad o el adulto mayor, distintas denominaciones para las edades más mayores. Eso nos permite ir haciendo un proceso, un desarrollo continuo del autoconocimiento. Es decir, esto que nos propone, una conciencia objetiva de los propios talentos y también de las propias limitaciones. Es decir, tengo que ser consciente de mis capacidades y de mis límites. Es un equilibrio, una homeostasis entre estos dos polos, diríamos, lo que puedo y mis límites, ¿no? Esto está unido profundamente a la antropología cristiana. Soy una criatura que depende de Dios, ¿no? No soy autosuficiente, no soy el principio ni el origen de mí mismo, sino que vengo de Dios y voy hacia Dios. Por lo tanto, esa relación de dependencia de Dios también me define, ¿no? Y eso me permite vivir esta otra dimensión de la libertad y la responsabilidad que es necesaria en un proceso de consagración, en un proceso de discernimiento vocacional. ¿No es cierto, Rosa? Así es, Isabel, así es. Ahora, este autoconocimiento nos tiene que ayudar a saber qué soy, quién soy, y en el aquí y ahora, y en relación, ¿no es cierto?, con los otros, como aspirante a esta vida consagrada o como ya virgen consagrada. Este autoconocimiento nos permite saber que la vida consagrada es un don, es una gracia. Por ello, la experiencia espiritual es fundamental en esta virginidad consagrada.
Y esta experiencia supone 3 niveles. El nivel de la gracia, que ya recibimos la gracia en el bautismo. Ya gozamos de esa gracia bautismal. Es el primer nivel. El segundo nivel es cuando esa gracia, ¿no es cierto?, lo vivimos en forma consciente y libre de saber que, bueno, hemos recibido ese don, ese llamado a ese estado de vida. Y el tercer nivel es vivirlo en un sentido amplio que comprende toda la persona. Comprende su inteligencia, su voluntad, su afectividad y su comunión en relación con los otros. Esto quiere decir, Sí, sí, que el autoconocimiento abarca, digamos, todas las realidades humanas, las dimensiones humanas, la social, la interrelacional, la espiritual, la interioridad, ¿no? sí. Por la dimensión intelectual, entonces conocemos en profundidad lo que es el misterio de Cristo. En la dimensión de la voluntad, bueno, nos entregamos, abrazamos, ¿no es cierto? Ese conocimiento, lo descubrimos a Él y lo vivimos plenamente. Y en lo afectivo, en la dimensión afectiva, y bueno, nos entregamos a la adoración. Es el ser, ¿no es cierto?, con el cual nosotros establecemos ese vínculo íntimo. Por lo tanto, pasamos a ser la esposa, ¿no es cierto?, a nivel espiritual, eclesial, sobrenatural, como la figura de la iglesia. Y en relación con los demás, vivir esa comunión en la dimensión social. Entonces, por eso es importante esa experiencia espiritual que también se desarrolla en 2 niveles. Lo tenemos que vivir o en ese autoconocimiento nos tiene que permitir a nosotros descubrir cómo Dios ha ido obrando en nuestra vida, qué acontecimientos hemos sufrido, vivido, superado, gracias a la presencia de Dios en nuestra vida. Entonces, conociéndolo a Él, vamos a descubrir que a nivel personal, singular, ha hecho de nosotros una historia propia de salvación. Nos ha ido guiando, sosteniendo, esperando hasta que nosotros le hemos dado ese sí maduro de que, bueno, hemos descubierto ese don, esa gracia que hemos recibido. Esto que decís, Rosa, que es muy bonito, es que somos una historia de salvación. Es decir, este autoconocimiento, este profundizar en nuestras virtudes y también en nuestros pecados, defectos y nuestros límites y pobrezas, es un proceso que nos vamos acompañados por Dios, ¿no? Él es el Señor que nos sondea y nos conoce, como dice el Salmo 139. Y como le dice el Señor a Jeremías, ¿no? Antes de que te formaras en el vientre materno, yo ya te conocía. Hay una providencia amorosa de Dios en nuestras vidas. Somos una historia de salvación. Es un punto de partida en el proceso del conocimiento de sí, este acontecimiento salvífico del cual somos objeto y que transforma toda nuestra vida y nos hace partícipes de la salvación y nos hace protagonistas de la salvación. Esto que decimos, la capacidad de asumir la responsabilidad de ser salvados, ¿no? El Señor obra la salvación en nosotros y nosotros libremente aceptamos esa salvación y la hacemos vida, la encarnamos en nuestra identidad como consagrada. ¿Cómo hago eso? En el reconocimiento amoroso de mis límites, de mis pobrezas, de mis pecados y de mis dones, ¿no? Este, San Pablo dice, ahora vemos como en un espejo, confusamente, después veremos cara a cara. Ahora conozco todo imperfectamente, después conoceré como Dios me conoce a mí. Es decir, ese conocimiento es un proceso, el autoconocimiento es un proceso que lleva toda la vida, ¿no? Nunca llegamos a conocernos del todo hasta que lleguemos al cara a cara con Dios. Hay algunos aspectos, como vos decías, Rosa,
que por ahí si querés irlo puntualizando, eh, que, que nos pueden ayudar Y en el sí, autoconocimiento. y sí, justamente este tiempo de oración y discernimiento para descubrir realmente ese don, esa gracia que hemos recibido. Por eso en esta vida consagrada es muy importante el tiempo que le dedicamos a la oración, porque es el contacto directo que tenemos con nuestro amado, con Dios, que nos ha estado conociendo desde el principio y bueno, tiene una misión especial para nosotros, conocer también nuestras fortalezas y debilidades, porque bueno, cada uno es único, entonces tiene que conocerse y saber, ¿no es cierto?, hacer una síntesis de nuestro ser entre lo que hemos vivido, nuestro pasado, nuestro presente, y bueno, todo eso ponerlo en juego para realmente responder a ese llamado del Señor. También tener en cuenta esa visión externa, cómo nos ven los demás, cómo llegamos nosotros y cómo transmitimos esa imagen de Dios como vírgenes consagradas. Nuestro modelo es María Santísima, es la Virgen Santa. Entonces nosotros tenemos que verla a ella porque ella es la que conoció directamente a Cristo y a través de ella, ella nos lleva, ¿no es cierto?, a conocerlo, a hacer imagen de esa virginidad actual. Y bueno, te dejo la inteligencia emocional. Sí, esto de la visión externa, es decir, cómo nos ven los demás, también requiere de un recurso interno, que es la inteligencia emocional, es la capacidad de reconocer lo que siento, lo que me pasa, lo que percibo internamente, lo que me moviliza, lo que me conmociona o me conmueve, y lo que hace que yo tenga una vinculación y, y relaciones interpersonales sanas, con capacidad de empatía, con capacidad de reconocer lo que al otro le pasa, con la capacidad de decodificar la emoción del otro y poder autorregular las relaciones. Una virgen es también una presencia pacificadora, fraterna, acogedora en esa dimensión de la maternidad, ¿no es cierto? Entonces, este desarrollo de la inteligencia emocional, un concepto nuevo, relativamente nuevo en la psicología, pero ya bastante desarrollado y que se va reconociendo la importancia de que los procesos humanos no solo son a nivel lógico, sino también a nivel emocional. Entonces, es muy importante que, que desarrollemos y profundicemos este aspecto de la inteligencia emocional. Vamos a ir cerrando este espacio que lógicamente no se agota en lo que les hemos podido compartir. La recomendación es que siempre en un proceso de autoconocimiento no lo hagamos solos, porque puede ser unilateral, sesgado, limitado. Siempre necesitamos un interlocutor, un director, una directora espiritual, un acompañante espiritual, que nos permita ir haciendo ese proceso de reconocernos y algo que es bastante complejo, aceptarnos a nosotros mismos como somos, ¿no? Entonces tenemos una proyección, un ideal o de quiénes somos y que nos cuesta aceptar nuestras limitaciones, ¿no? Entonces, en la medida en que no aceptemos nuestras limitaciones y nuestras pobrezas, nuestros pecados, no vamos a poder crecer, ¿no? Solo crecemos a partir del reconocimiento de quiénes somos, decía Rosa. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Y decíamos esto tan bonito que nos decía Rosa, de somos una historia de salvación. Es decir, necesitamos continuamente ser salvados por el Señor y para eso necesitamos reconocer nuestra pobreza y nuestra necesidad de ser salvados, ¿no? Este autoconocimiento que no es para aplastarnos, para agobiarnos, para culparnos, sino es la piedra, la roca firme, porque es un autoconocimiento que me lleva a reconocer lo más profundo, lo más hermoso que yo tengo, que es ser hija de Dios,
y como Virgen consagrada, hija de la Iglesia, tan bello, es una roca firme sobre la cual yo me puedo afianzar, crecer, fortalecer y vivir con mayor libertad y mayor responsabilidad lo que nos decía Rosa al principio, la gracia de la consagración. Queríamos compartirles estos pequeños pensamientos de una gran santa, Teresa de Jesús, que en varias de sus obras hace este proceso de reflexión interna y tiene expresiones muy bonitas, como aquello de que cuando ella explica que nuestra alma es un hermoso castillo de cristal en cuyas habitaciones más interiores mora el rey. Creo que es una de las descripciones más preciosas de lo que somos. Un hermoso castillo de cristal en cuyas habitaciones interiores mora el rey. Ella hizo un largo proceso de discernimiento y de autoconocimiento y ella planteaba estas frases que les queremos dejar para pensarlas, para guardarlas en el corazón y ayudarnos con la intercesión de Teresa de Jesús para vivir este don, esta gracia, como decía Rosa. Miren lo que decía Santa Teresa, jamás nos acabamos de conocer y no procuramos conocer a Dios. Y mirando su grandeza, acudamos a nuestra bajeza. Y mirando su limpieza, veremos nuestra suciedad. Considerando su humildad, veremos cuán lejos estamos de ser humildes. Y esto que nos podría agobiar es verdaderamente un gozo. Es decir, no tenemos techo para crecer. El techo es Dios, o sea que miren todo lo que nos podemos desplegar, pero desde la roca firme del conocimiento de sí mismo. ¿Querés leer la otra frase, Rosa? Bueno, bien sabe su majestad que solo puedo presumir de su misericordia. Siguiendo a Teresa, constatamos que la verdadera experiencia de Dios no comienza cuando ya hayamos superado nuestros pecados o limitaciones, sino que todo lo contrario, crece y madura en medio de la fragilidad. Por tanto, mientras mayor mal, más resplandece el gran bien de vuestra misericordia. Y con cuánta razón las puedo yo para siempre cantar. ¿Sí? Cantaré Bellísimo. eternamente las misericordias del Señor, porque no tengo más que presumir de tu misericordia. Y esto, digamos, desde el punto de vista psicológico, nosotros somos psicólogas consagradas, es importante este punto de partida, ¿no? Para acabarnos de conocer, tenemos que conocer a Dios. ¿Sí? Esa intimidad, ese trato continuo con el Señor nos va dando como letra para conocernos, ¿no? Y esa experiencia de nuestra limitación es el punto de partida para el crecimiento y el desarrollo personal. Porque si no, vamos a estar escribiendo sobre arena, como dice Jesús, ¿no? Construyamos nuestra casa sobre roca, no sobre la arena, ¿no? Y comenzar con esta sinceridad, ¿no? De poder reconocer serenamente que la verdad, por mi historia personal, por mis dificultades, por mi desconocimiento, hay cosas, hay fallas, hay faltas, hay limitaciones, hay pobrezas en el mundo. Pero que para Dios, todo eso es una gran posibilidad. Entonces, la invitación, ¿no? Con Rosa es animarnos a iniciar este proceso, quienes están haciendo el discernimiento vocacional y quienes ya estamos caminando como consagradas, las dos tenemos 12 años de consagración, nos consagramos el mismo año, distintas fechas, pero el mismo año. Es un proceso que empieza y no termina, ¿no? Como dice San Pablo, recién vamos a conocernos del todo cuando estemos en el cara a cara con Dios. Sí, es muy importante para nuestra identidad de cristiano y más nosotros consagradas. Este autoconocimiento, trabajarlo y vamos a descubrir una riqueza impresionante.
Así que, bueno, Así es. espero que este coloquio ahí, muy sencillo que hemos tenido con Rosa, queriendo hacernos cercanas y quizás más despertando inquietudes que dando respuestas, para que cada una nos pongamos en camino de este proceso. Les dejamos un saludo a cada una de las que nos escuchan y de las que están siguiendo este programa de formación humana permanente. Nos encomendamos a la oración de cada una y estamos a disposición. Muy bien, Isabel, muchas gracias por compartir este espacio y bueno, y para todas las vírgenes consagradas o candidatas, bueno, les dejamos estas líneas para que reflexionen. Muchas gracias.